de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener un programa muy colorido. Digo colorido desde las ideas, seguramente, y también desde las imágenes que les vamos a mostrar. Tenemos testimonios de padres, testimonios de niños. Tenemos una entrevista con la profesora e investigadora francesa Maud Gauthier y estarán con nosotros acá en el piso la ilustradora Claudia Leniasi y las especialistas en literatura infantil y juvenil Carola Martínez Arroyo y Cecilia Bayur. ¿Cómo presentamos nuestro programa de hoy? Así. Los nuevos libros para niños y adolescentes se están innovando, tanto en la Argentina como en muchos otros países. Por un lado, desde los textos, los temas, así como las fronteras que se borran entre información y literatura. También hay nuevos formatos, diseños y variedad de técnicas visuales. Pero como la oferta del mercado sigue siendo muy variada, se trata de aprender a elegir. Bueno, están acá Carola Martínez Arroyo y Cecilia Bayur. Encantadas de tenerlas, lo mismo a Claudia dentro de un ratito. Podemos empezar pensando qué cambios se fueron dando en los textos, en los estilos de narración de los libros infantojuveniles. Yo considero que no hay cambios radicales, que todo forma parte de un proceso que se viene dando hace muchos años. Por eso cuando hablamos de innovación hay como una frontera que hace un poquito de ruido. Los libros para chicos han sido desde siempre innovadores. Libros como los de Maurice Sendak han sido rupturistas desde los años 50 y de anteriormente también. Entonces, en la forma de narrar y en la ilustración me parece que lo que estamos haciendo es como revisar lo que ya se estuvo haciendo. A ver, pero ¿hubo ñoñería? ¿Hubo finales felices? ¿Hubo algo de eso? Hubo y hay. Hubo y hay. Sí, o sea... Muy de acuerdo. Sí, sigue sucediendo. Me parece que sí hay unas búsquedas innovadoras que no son nuevas, ¿no? Como coincido con lo que dice Carola. Porque siempre hubo. Siempre hubo, claro, pero también siempre hubo y hay, lamentablemente, conservadurismo en las formas, en las temáticas, ¿no? Y me parece que hay algunas señales luminosas en relación con nuevas propuestas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la mesa, podemos empezar por cualquiera, por ejemplo, lo que cuentan las nubes, ¿no? No, ¿cómo se llama? Con la cabeza en las nubes. Con la cabeza en las nubes. Ahí hay un interesante cruce de textos, ¿no es cierto? Sí. El texto literario, por un lado, y el informativo, por otro. ¿Esto es nuevo? Tampoco es nuevo. Textos informativos, literarios, existen desde hace un montón de tiempo. De todas maneras, el proyecto específico con la cabeza en las nubes, lo que tiene como extraordinario, digamos, es que es un proyecto que lo que hace es trabajar con imágenes que ya existen, que permiten que se vayan transformando. Claro, recreándolas. Pero, a ver, por ejemplo, vos te referís a lo mejor al tema de la forma de las nubes. Yo creo que ahí también lo interesante es una creación colectiva. Totalmente. De Ruth Kaufman, Diego Bianchi y de Raquel Franco, ¿no? Pero me parece que ahí lo interesante es la poética que aporta, ¿no? Esa mirada artística hacia las nubes, junto con la información científica. Y sin embargo conviven. Sí, a mí me parece que una de las cosas interesantes que también coincido en que no es nueva porque ya desde el Orbis Pictus de Comenius había un diálogo entre la ciencia, la búsqueda de un destinatario infantil, ¿no?
al que se lo respetaba desde lo estético. O sea que eso viene de lejos. Lo que sí me parece que es muy interesante actualmente y que la literatura infantil se caracteriza por eso, es por la tendencia a la hibridación genérica. O sea, a que las fronteras entre géneros y entre discursos sean cada vez más lábiles. Se diluyan un poquito. Y entonces que haya como préstamos mutuos de lenguajes. Y eso me parece muy enriquecedor para la literatura infantil, ¿no? Y para lo que se llama libros informativos, ¿no? Que cada vez son más bellos, algunos, ¿no? Porque y además esos libros informativos donde también hay un cruce del humor. Sí, el humor es fundamental, ¿no? El humor inteligente, ¿no? El humor que trata a los lectores como receptores estéticos y receptores que son capaces de construir sentido junto con los libros. Claro. ¿No? En X y Z, por ejemplo, de Isol, esta ilustradora que también nos representa en el mundo, aparece la historieta. Claro, sí, ese lo hizo en diálogo con Jorge Luján, ¿no? Eso, hecho a dúo por ambos. Y sí, y aparece la tira cómica, ¿no? Como un lenguaje de la historieta. Así es. Y también lo poético y el humor, me parece que son lenguajes que conviven saludablemente, de una manera creativa, ¿no? Y eso me parece que sí sería una señal interesante de lo nuevo que se viene explorando, ¿no? ¿Y tu libro, Matilde? Mi libro, Matilde, es lo menos innovador, digamos, porque es de un tema que se está hablando todo el tiempo, el tema de la memoria. Y además es un libro donde, si bien la trama ocurre durante la dictadura militar chilena, en el fondo de lo que yo quería hablar era sobre la soledad de la niñez, que es algo que también es muy antiguo. Y lo que tiene que es muy interesante es una tarea que pensó las editoras de Norma, que es dar un salto, como una especie de epílogo ilustrado entre un final y el epílogo final. Y eso provoca en el lector, lo he visto, que es lo primero a lo que van. Que también es un poco engañoso porque van justo al final, o sea, conocen el final de la historia antes de empezar a leer. Es la ansiedad del lector. Totalmente. Las invito a compartir los testimonios de padres que nos dicen qué toman en cuenta a la hora de elegir un libro para los chicos. Cuando elijo un libro para mis hijos, busco que trate temas de valores, solidaridad, respeto, que reflexione sobre la vida. Al momento de elegir un libro para mis hijos, tengo en cuenta que sea apropiado para la edad de ellas. Piensa primero en la edad de los niños, si saben leer o no, si saben dibujar, si les gusta dibujar. Lo que yo tengo en cuenta es el contenido y que sea acorde a la edad. Tengo dos nietitos que no saben leer, pero les encanta dibujar. Así que he buscado unos cuentos donde es un cuento de dibujos, sin letras, donde el niño va a poner toda su imaginación en contar el cuento. Es fantástico. Para elegir un libro para mis hijos tengo en cuenta que les sirva para la vida también. Busco temas actuales algunas veces, otros de anime como le gusta a una de ellas, de cocina también, porque me gusta mucho cocinar en casa. Primero elijo una temática que a mí me interese, porque de esa manera yo también me motivo más a leérselos a ellos. Cuando yo elijo un libro, tengo en cuenta, bueno, la temática, los intereses de ellos. Generalmente nos fijamos cuestiones que pasen en la vida cotidiana, como por ejemplo cuestiones para irse a dormir o cosas de la vida, de la naturaleza. Cosas que le intrigan, que quiere saber. Al momento de elegir un libro para mis hijas, trato de que sea algo que la enriquezca culturalmente y le enseñe cosas nuevas que yo no le he podido enseñar. Me gusta mucho que sea todo un hecho estético, que sea una linda ilustración, que tenga un hermoso papel, que el contenido esté bueno, que el texto sea maravilloso. Somos encantadas de los libros. Bueno, distintas opiniones. Este final del hecho estético es interesante. Sí. Comentemos un poquito. Sí, a mí justamente ese último testimonio sobre la literatura como un hecho estético me parece interesante para destacar porque creo que los chicos se inauguran con el arte
su relación con el arte a partir de la literatura infantil, ¿no? Entonces, que puedan aprender sobre los lenguajes artísticos que están en juego en los libros, como el lenguaje de la ilustración, el lenguaje de la palabra, el lenguaje del diseño gráfico también como un lenguaje artístico. Y en el libro álbum, que parece no tener título, ¿no tiene título? Sí, justamente ese libro que descubre uno luego de leer lo que se llama Un día en la playa, ¿no? Ah, tenía título. Tenía título, pero no la tapa, ¿no? Me parece, es un libro del ilustrador portugués Bernardo Carvalho, editado por Libros del Zorro Rojo, y me parece muy interesante por su grado de condensación, por la manera en que construye lo que no se dice, ¿no? A partir de señales, de la retórica visual y la retórica del silencio también, y una narrativa que se va anudando a medida que va avanzando el libro, ¿no? ¿Y el concepto básico de libro álbum, cuál es? El libro álbum es un libro que implica un diálogo de lenguajes, ¿no? Donde tanto cuando está la palabra, en relación con la ilustración, se necesitan mutuamente para construir los lenguajes. Casi todos los libros infantiles son ilustrados. Los libros álbum, que son libros ilustrados, tienen esta cuestión de estar pensados en su totalidad como una narración, a veces una narración muy poética, que avanza en ese diálogo de lenguaje. Y hay que internarse en esa ilustración para poder ver los detalles. Se deslizó en los testimonios esto de la literatura que sirva, que enseñe. ¿La pensamos así? No. También ocurre que el que compra el libro siempre es el adulto. Entonces hay libros que compran los papás y que no son los que elegirían los chicos, y libros que eligen los chicos que no son los que comprarían los papás. Entonces ahí también hay como una tirantez que también es re interesante pensarla. Bien, escuchamos a los padres hace un momento. Vamos a los chicos. Yo prefiero leer sola, la verdad. Y yo prefiero que me lean porque no me gusta tanto leer. A mí me gusta leer sola. Yo prefiero leer. Si es una cosa que me interesa, lo leo yo. Pero si es, por ejemplo, para la escuela, que me lean. A mí me gusta leer libros sola. A mí me gusta leer sola. Es como que presto más atención. Me pone un poco más concentrada y me pone un poco más contenta y me entretiene más. A mí me gusta leer sola. A mí me gusta que me lean solo, yo solo. Presto más atención y si me leen otros me distraigo. A mí me gusta leer sola y que me lean, mi mamá. Yo prefiero que me lean el cuento y no mirarlo sola. Yo prefiero leer sola. Yo prefiero leer sola. Porque leo más rápido. Me gusta más leer sola, me parece más interesante. A mí me gusta leer sola y que me lean. Algunas veces me gusta que me lean mi mamá y mi papá y algunas veces me gusta leer solo. Leer sola a veces cuando estoy como muy cansada de escuchar como tanto, me gusta más como guardarme para mí. Y cuando estoy como muy cansada, prefiero que me lean. Claro, es más descansado que te lean. Nosotros, muy breve, ¿querés comentar algo? Sí, son situaciones que ocurren en la Feria del Libro, donde va el comprador de libros, que es una situación más individual. A mí me interesa destacar la situación social que ocurre cuando se lee en la escuela de literatura, donde siempre es una situación de lectura con otros, aunque también existen situaciones de lectura individual, ¿no? Seguro. Pero es un momento donde los lectores aprenden también a escuchar a otros interpretando textos, ¿no? Entonces me parece que es muy rico eso. ¿Carola? Me encantan los testimonios de los chicos, especialmente los que dicen que les gustan las dos cosas. Porque claro. Uno de los que decía era... Hay que ver si todos tuvieron la experiencia. Totalmente. ¿No? De que le lean y leer solos. Bueno, nosotros vamos a dejar pendiente el tema de la poesía, vamos a dejar pendiente temas que la literatura se anima a abordar, y enseguida volvemos con la ilustradora Claudia Leniasi. Caminos de tiza
abriendo surcos este oficio labrador.